Porsche 911. Maniobra de esquiva. Esta es la primera pasada que realizamos con el 911 y por lo tanto sin conocer sus reacciones. El programa de conducción seleccionado era normal. El coche mostró una clara tendencia a redondear la trayectoria después del segundo movimiento brusco del volante, y en la última zona de conos la parte trasera se descolocó con claridad. Estas reacciones fueron la nota predominante, aunque con matices, durante el resto de intentos, algunos de los cuales mostramos a continuación. Este es el intento que superamos con éxito a mayor velocidad. Tiene dos peculiaridades que conviene explicar. En primer lugar, el chasis estaba ajustado en el modo Sport, que, entre otras cosas, afecta al funcionamiento de las barras estabilizadoras activas y a los amortiguadores de dureza variable. Eso ayudó a que los movimientos de la carrocería fueran más contenidos y, en consecuencia, la trayectoria fuera más fiel a las indicaciones que el conductor hacía con el volante. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que este intento fue uno de los últimos que realizamos durante la jornada. Por lo tanto, el conductor ya se había acostumbrado a la conducción del Porsche 911 y a sus peculiaridades. Por ejemplo, sabía que para conseguir que las reacciones del coche fueran más fáciles de controlar, debía mover el volante con la mayor suavidad posible. En esta maniobra, a diferencia de la anterior, el conductor movió el volante con más brusquedad. El modo de conducción seleccionado era normal. La combinación de ambas circunstancias son, en parte, responsables del resultado. Después del segundo movimiento brusco de volante, el Porsche 911 cierra excesivamente la trayectoria y derriba algunos de los conos del pasillo. Como resultado, el conductor es incapaz de mantener el coche dentro de la tercera zona delimitada por conos. En este intento, aunque fue fallido, se ve que el coche reacciona mucho mejor que en el caso anterior. Está hecho con el modo de conducción Sport y el conductor intenta manejar el volante con más suavidad. Este nuevo Porsche 911, aunque en absoluto ha tenido un desempeño malo en la maniobra de esquiva, fue superado por el 911 Turbo de la generación anterior, el cual se mostró más fácil de conducir. Slalom. En el ejercicio de slalom, el Porsche 911 cambia de trayectoria con facilidad, de forma casi instantánea, y sus reacciones no ponen en aprietos al conductor. El balanceo de la carrocería es escaso, incluso con el modo de conducción normal, que es el que lleva activo la unidad que aparece en estas imágenes.